Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 7 de mayo de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, un placer como siempre estar aquí. Además que medio enfermito, ¿eh? Bueno, es igual, tenemos mecha todavía, ¿no? La Bitácora merece la pena, ¿no? Sí, eso siempre. Bienvenido. En la esquina de la mesa tenemos a don Luis Anguita Juega, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña y escritor, lo tuvimos aquí hace unos cuantos días. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí en tu programa y empezar a participar en la tertulia. Estupendo, fiscal y además escritor. Bueno, ¿qué tal va la novela? La última. Estoy contentísimo con la novela, lleva solamente unas semanas en las librerías y la acogida que está teniendo, vamos, está desbordando todas las previsiones. Estoy realmente sorprendido y muy contento. Le deseamos desde luego todos los éxitos. Un fiscal que habla de la familia, del amor, de la amistad, de conseguir los sueños. Bien, todo un sueño. A mi izquierda, don Javier González Méndez, es periodista, corresponsal de Galicia de Periodista Digital, el periódico más leído de Internet. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Me he quedado encantado con lo del señor Tarrío, porque eso de que haya una institución que sea poder limitado me parece fantástico en este país en que hay tantos poderes ilimitados. Con lo cual, he recuperado un poquito de esperanza. ¿No conocía Poder Limitado? A ver si cunde. No, lo conozco, pero es el único me va a interesar. de aquí de Galicia, y precisamente que lo creó con el redactor jefe de Periodista Digital. Pues debería convertirlo en partido político. Luis Valcarce. Partido político de poder, de poder limitado. Creo que la gente lo agradecería mucho. Igual nos pervertimos un poco. En la esquina de la mesa, don Domingo Bello Janeiro es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y efectivamente comparto con don Javier. Está circulando, no sé si no se lo reenvío a todos, un correo electrónico para hacer una moción de modificación de la Constitución, sí, y que entre otros aspectos pone que los diputados no se suban los sueldos, es decir, no voten ellos su regulación ni de seguridad social ni que en definitiva determinen ellos sus condiciones laborales. Yo creo que también eso lo compartirá usted, ¿no, don Javier? Sí, eso y que se vayan a casa, que trabajen desde casa por ordenador. Mis contertulios son tan buenos y tan vocacionales que, bueno, yo me voy de aquí, desde luego ellos siguen adelante con el programa. Es más, sin hacer ningún enunciado, podríamos seguir aquí pues con lo de Centro de Estudios Públicos Poder Limitado, si debe ser partido o no, pero bueno, obliga la escaleta y vamos con el primero de los temas. Las elecciones en Francia. Decíamos cuando tuvimos los resultados de la primera vuelta que parecía que toda la izquierda, tanto de España como francesa, festejaba ya la victoria. En efecto, la festejaron ayer y la siguen festejando hoy. Parece que los franceses votaron por el cambio, dicen que están cansados de recortes, que abogan por el estado del bienestar, veremos a ver cómo, y desde luego se va a poner nuevamente de moda Keynes y Krugman, ¿no? Don Javier. Pues nada, mi primera impresión es desilusionar quizá un poco a los socialdemócratas europeos, en este caso a los españoles, porque precisamente la punta de lanza de la socialdemocracia como contraste a la teoría económica liberal de Angela Merkel parte de un partido socialista que se llama socialista, pero que es un conglomerado de muchas izquierdas muy complejas, que surgen, en las que tuvo mucha fuerza, por cierto, el Partido Comunista, que nació en aquel proceso de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo un proceso de evolución muy lento hasta que Mitterrand por fin consiguió, digamos, domesticarla. Por consiguiente, no es, digamos, el partido que representa a la socialdemocracia europea tradicional, la que intentó alejarse del marxismo, que eso nació más bien en Alemania y luego con aquel Henri de Man famoso belga. Y yo creo que en ese aspecto es mala noticia. Habría sido incluso mucho mejor que hubiese triunfado la socialdemocracia alemana o la española o cualquier otra. La francesa no es precisamente la que más esperanza nos puede proporcionar. Lo que parece que ha sido es que han querido despegarse, separarse de un poco romper el eje, ¿no? El llamado Merkozy, han querido separarse de estas políticas de austeridad, ¿no? Don Francisco. Yo creo que Francia ya tiene a su Zapatero.
Sí. El problema es que en Francia surge este personaje porque es un personaje tibio. Veremos lo que da de sí una vez que llegue al gobierno, pero en el peor momento posible. No sabría decir ahora qué consecuencias podría tener, pero ya sabe don Javier que yo no comparto esa teoría de que solo hay un pensamiento único liberal. Por desgracia, yo creo que lo que hay es solamente un pensamiento único socialdemócrata, porque no tenemos ese contrapeso de una política realmente liberal. Ni siquiera Sarkozy lo representaba, y ni siquiera se puede decir que se lo representa así en España. Hollande, pues yo creo que es una persona, lo hablamos aquí en su día, que veremos un gran contraste, si no estoy yo equivocado, entre lo que decía que iba a hacer y lo que se va a ver obligado a hacer. Porque yo no creo que sea una cuestión de políticas, de yo soy más socialdemócrata o más de Keynes o más de Hayek, sino de que realmente Francia no está tampoco para tirar cohetes. Entonces estos anuncios que hacía el de más gasto público, más colegios, más profesores, esa vieja teoría socialdemócrata, yo creo que no la va a poder poner en el lice, y creo que la política de Merkel es la única posible. O sea, en definitiva, en Francia no ocurre como en Grecia, que está allí la troika, gane quien gane, está el programa marcado. En Francia no es así, pero bueno, está desde un poquito más arriba, Tampoco ¿no? está para tirar cohetes Francia. No creo que tenga mucho margen de maniobra para aplicar ni la mitad de lo que ha propuesto en campaña. Don Luis. Pues yo lo que estoy pensando que está ocurriendo es que incluso los políticos en España va a afectar de manera diferente a lo que están diciendo. Es decir, vemos al líder de la oposición, a Rubalcaba, contentísimo porque dice que viene el cambio de Europa, es el cambio para España, para los demás países, que es el inicio, y parece que Rajoy se limita a felicitar. Y yo creo que en realidad va a ser justo lo contrario, que el más favorecido de que haya ganado el Partido Socialista en Francia va a ser, curiosamente, el Partido Popular y digamos la política de Rajoy, porque Hollande no va a poder aplicar sus programas, ni muchísimo menos se va a acercar a ellos. Por tanto, va a tener que hacer también una política de ajustes, porque si no, Francia se va a hundir y puede estar como España. No nos engañemos que España está muy mal y Francia corre el peligro de estar en la misma situación de España. Entonces, Hollande, una cosa es lo que ha dicho en campaña y otro lo que va a hacer. Entonces, cuando quizás se vea que falla el populismo que dice Hollande, las tesis, digamos, de conservadoras de Rajoy se pueden ver beneficiadas, y también yo creo que Angela Merkel se va a acercar más a Rajoy digamos, por afinidad política. Por tanto, creo que Rubalcaba, que ahora se le ve muy contento, le puede, digamos, ir en contra del triunfo de Hollande. Sí, la posición de Rajoy puede ser más relevante a partir de ahora, ¿no? De alguna manera. Bien, pues por alusiones vamos a oír las palabras de Mariano Rajoy. Bueno, mi obligación como presidente del Gobierno es entenderme y llevarme lo mejor posible para defender lo mejor posible también los intereses generales de España con quien gane las elecciones. Por tanto, ha ganado el señor Hollande y mi obligación es entenderme con él e intentar hacer cosas conjuntamente en beneficio de España, de Francia y de Europa. Claro que sí, entendimiento. Con Merkel, de todas formas, ha dicho François Hollande que no se va a reunir hasta que no esté investido. Sí, efectivamente, yo creo que coincido con los que me antecedieron en el uso de la palabra, que el programa de Hollande, de tinte populista, con aumento de gasto en estos momentos, quizá a corto plazo pueda producir un efecto beneficioso que al final, a medio y a largo plazo, y lo hemos vivido en el último periodo del gobierno de Zapatero, significa menor volumen de inversión extranjera y unos mayores costes de financiación. Y por otro lado, como decía don Javier, no hay que olvidar que aquí básicamente el que perdió fue Sarkozy. Sarkozy llegó a una hiperactividad que al final resultó cansino, incluso en su propia vida particular. Y después, en la última semana, si se acuerdan, tuvo un conjunto de circunstancias a cada cual más perjudicial a sus intereses. En el debate, en donde él pretendía que su carácter bronco y de una mayor telegenia tuviese arrinconado a su rival, pues no tuvo, porque entre otras cosas sacaba el tema de Zapatero, y Sarkozy había tenido unas anteriores buenas relaciones justamente con Zapatero, pero en todo caso, además, se intentó acercar a Le Pen en un discurso como el que tiene, xenófobo y absolutamente de ultraderecha, desconectado del centro derecha al que intentaba conseguir aliar, que justamente el representante de centro derecha le retiró el apoyo, igual que Le Pen, y para última guinda el primer ministro
si se acuerdan, de Gaddafi, reconoció en esa última semana que había apoyado las elecciones de Sarkozy en el 2007. Por lo tanto, frente a contenidos ideológicos, populistas, demagógicos, que no tenían nada que ver con la realidad, yo creo que el principal, y además lo reconoció él, culpable de la derrota del partido de Sarkozy es Sarkozy. Y ahora lo que sucede es que tiene una serie de consecuencias. Primero, que en la alianza que usted decía, doña Magdalena, entre Merkel y Sarkozy queda un puesto vacío. Habrá que ver si los mercados y esas agencias de calificación que a usted tanto le gustan, de nombre de bares de carretera, le permiten a Hollande cumplir con ese programa y si sus propios fondos, o si no, va a tener que seguir con esa alianza que no es una alianza tejida de hace 4 años, de hace más de 2 décadas entre Alemania y Francia, o si ese lugar, como creo que quizá apuntaba don Luis, puede ser también ocupado en cierta medida, porque es la única opción que tenemos para salir de esta situación de bancarrota, especialmente en España, donde nos ha llevado a cabo la nefasta gestión de Zapatero. Pues el señor Rajoy tendrá que tener como interlocutor de primera división a la señora Merkel. Se dice también, nada más iba a lanzar una pregunta a la mesa, que desde ámbitos así cercanos a la cúpula del Partido Popular se decía que, bueno, pues que realmente que preferían, que era más ventajoso que ganara Hollande en este caso, de alguna manera, para ralentizar un poco los cumplimientos y demás del objetivo de déficit. Pero eso yo creo que no les parezca mal a los contertulios, para mí me parece que es una etiqueta política. Sinceramente creo que ahora hay pruebas muy importantes que van a sucederse continuamente, como las elecciones legislativas en Francia, como las elecciones alemanas. Personalmente, en Italia también. Personalmente, si yo fuese asesor de Rajoy, no le aconsejaría que se aliase con Angela Merkel en este momento, esperase a ver, y como buen gallego creo que sabe hacerlo, porque van a ocurrir muchas cosas, incluso que la propia Angela Merkel pueda perder las elecciones en Alemania. Yo creo que la gran... ¿Qué ha ocurrido en el Land este? Lo ha mantenido por los pelos, no al fin. Pero yo creo que ahora mismo hay que esperar, lo más importante para cualquier país que esté un poco, digamos, en una zona de nadie, como España, lo más importante es esperar a las elecciones americanas, de Estados Unidos, y lo más importante, en mi opinión, es hacerse fuerte con Estados Unidos, frente a una Europa que está muy partida, ideológica, económica y socialmente, que tiene el porvenir muy poco claro, muy oscuro, y que probablemente tenga que aceptar la tesis que no es la que defiende la socialdemocracia europea, es la que copia la socialdemocracia europea. Esa tesis la defiende Estados Unidos. La tesis de aunar algo de control de déficit con el crecimiento es genuinamente americana. Yo quiero lanzar también aquí una cosa. ¿Qué me preocupa a mí de Hollande? Si Krugman tiene razón, si Keynes tiene razón, si los liberales dicen otra cosa, bueno, yo no voy a entrar en eso. Yo sí digo que cuando llega la izquierda, y en este caso la izquierda llegó a Francia, es que se nos plantean los problemas morales de siempre. Es tema de adopción por parte de los homosexuales, tema de aborto libre en la sanidad pública a petición, eutanasia, etcétera, etcétera. Entonces la defensa de la vida pues es un tema que está ahí, que bueno, que se había contenido más o menos, ¿no? Es que quizá el drama económico que vivimos oculta los otros vértices de los programas electorales del Partido Socialista. Estoy con don Domingo en que aquí se produce un voto de castigo hacia Sarkozy, pero eso que dice usted está muy bien apuntado. Vamos a ver qué programa social tiene Hollande para Francia, que también es importante, porque Sarkozy era muy activo en esos temas. Como ha podido tener una hiperactividad o una pose demasiado personalista en la gestión de la política francesa, no es menos cierto que en ámbitos morales era claro y diáfano, no tenía doblez ninguna. Veremos lo que hace Hollande. Solo me gustaría apuntar una cosita más que nos ha dicho en la mesa sobre las elecciones francesas, y es el curioso papel de la extrema derecha.
que todos, la extrema derecha que se autoproclama defensora de la nación y todos se envuelven en la patria constantemente, sin embargo, lanza un mensaje de hundamos a Sarkozy, hundamos al partido de Sarkozy, porque siempre vuelven a entender que en el caos ellos ganan, ¿no? Entonces es curioso que los que más se envuelven en las banderas luego se olvidan de ellas rápidamente por un interés puramente electoralista, ¿no? Es bastante común, por otra parte, ¿no? Una pincelada sobre Grecia, porque seguiremos abundando pasados los días, ¿no? Cuando ya hagamos todos los análisis pertinentes. En Grecia seguirá el pillaje, es decir, o la Unión Europea toma una determinación y la descuelga, o seguirá el pillaje. Yo creo que le han tomado la medida a la Unión Europea y ahora tiene un puzzle bastante difícil en políticamente hablando, también con el ascenso de neonazis y de extrema izquierda, pero yo creo que la política de Grecia desde hace unos años para acá es intentar exprimir a Europa lo máximo posible y cuando se acabe, pues se acabó. Sí, yo creo que Grecia está ahora mismo casi sin solución y no sé si hasta Europa se lo tendrá que plantear dejar de lado a Grecia, porque es que los dos partidos con los que se habían entendido no tienen mayoría absoluta y la clave son dos partidos antisistema, tanto por la derecha como por la izquierda, que están en contra de una Europea, que tienen comportamientos xenófobos, racistas y nada democráticos. Por tanto, ahora mismo la solución griega no existe, es decir, yo creo que no sé si es mejor dejar a los griegos de lado, dejar que evidentemente quiebren, bueno, que ya han quebrado, pero sin que estén mantenidos y sostenidos por los fondos de la Unión Europea, que se vayan del euro y que salgan adelante. Igual hasta es mejor para ellos que arreglen su casa ellos solos, si es que son capaces, y que dentro de X años, 5, 10, 20 años, vuelvan a intentar entrar en Europa. Porque ahora mismo yo creo que en Grecia, tratar de mantener Grecia tal y como está, que ellos se niegan a hacer las reformas, que se niegan, digamos, a que exista una ética económica, porque allí se vive en el fraude, ya no como en España, que tenemos bastante fraude, y mucho más de lo que quisiéramos, y es que allí yo creo que es lo generalizado, es insostenible ahora mismo con el resultado electoral, porque los dos partidos que tienen la clave son, digamos, antipolítica europea. Por tanto, lo de Grecia, yo creo que habrá que pensarse por parte, digamos, de las autoridades competentes que es mejor dejarlos solos y a ver si ellos son capaces de arreglarse. Grecia es un país absolutamente ya técnicamente en ruina, que ha sido receptor de ingentes cantidades de dinero, se han acostumbrado, han visto perdonado una parte muy importante de su deuda y que con todo eso no tiene futuro y tiene además un horizonte social, político y económico muy complicado. Yo la verdad es que, siendo español, siento rubor juzgar y hablar sobre Grecia, porque sinceramente creo que si nos viéramos un espejo del futuro, España podría ser Grecia dentro de 10 años. Pero en el futuro. Confiemos que sean... Ya no está el señor Zapatero. Pero quiero decir que hay que tener ese cierto pudor por un motivo, porque, por ejemplo, aquí ahora nos parece inamovible el bipartidismo que estamos padeciendo. Y digo padeciendo porque creo que lo estamos padeciendo. Lo tremendo es que fuera del bipartidismo que tenemos hace mucho frío. Pueden aparecer de repente 10, 12 partidos como en Grecia, pero lo grave es que puede ocurrir. Puede ocurrir en España. O sea, si la dinámica de los dos partidos mayoritarios españoles sigue así, sigue con esta indolencia absoluta, importándole un comino lo que le ocurra a los ciudadanos, evidentemente España puede polarizarse muchísimo desde el punto de vista ideológico. Somos prácticamente igual de pícaros que los griegos, prácticamente igual, no nos engañemos, y habrá que reconocer que en efecto nos molesta mucho cuando se habla de una Europa de dos velocidades, pero si quieren que ustedes cambiamos de concepto y hablamos de la Europa que quedó dividida por el cisma de Occidente. No pasa nada. Hay una Europa con una cultura en el sur y hay una Europa con una cultura en el centro y en el norte. Y desde luego, cuando hablamos de la cohesión europea y del acercamiento a los parámetros europeos, nos estamos autoengañando, porque no es verdad. Quizá en cifras nos hemos acercado, en mentalidad, en cultura, en educación, en convivencia, en libertad y en muchísimas cuestiones nos estamos separando, sinceramente. Pero yo no creo que haya un determinismo histórico en eso. Es la misma España que consiguió entrar y que avanzó y que progresó con los gobiernos de José María Aznar. No, es el mismo cuerpo político. No es que consigues entrar. Hemos padecido, por desgracia, unos políticos nefastos. España entró en la Comunidad Europea porque a los europeos calvinistas les interesaba que España y que Italia y que Grecia y que tal entrásemos para crear esa moneda alemana que ahora llamamos euro.
Pero no nos confundamos, solo nos necesitaban. Para hacer bulto. Solo un detalle, hay diferencias. Para hacer bulto. En la ciudad de Atenas hay declaradas 6 piscinas. Sí, lo que... Mire, Pone un detalle anecdótico. Pero seamos condescendientes a la hora de juzgar a los griegos, porque no vaya a ser el diablo que algún día nos tenga que juzgar a nosotros. No, Javier, pues si lo me diré igual. ya que estamos hablando de... Sí, adelante. Sí, yo creo que evidentemente España no está muy lejos de Grecia, pero esperemos que lo evitemos. Creo que nuestro grave problema de nuestros últimos años, que se ha vendido por parte de los políticos, y además creo que hay que generalizar mucho, no solamente igual del que estuvo en el gobierno durante más de 7 años, se ha estado vendiendo una pérdida de valores total. Se ha estado poniendo en peligro tanto lo que son el valor del esfuerzo, el valor de la justicia, el valor de la igualdad. Es decir, se ha defendido que todo vale, que se puede casi vivir sin esfuerzo. Eso ha creado un sistema de que cuando se pierden los valores un país está en peligro, y también se ha pagado que también ya se ha perdido la fe en los políticos. Y cuando se pierde la fe en todo, se corre el peligro de que hay muchos partidos antisistema extremistas, y por tanto, si no nos gusta lo que tenemos, lo que puede venir es mucho peor y es el caos, lo que está en Grecia. Confío en que la sociedad española sea responsable, y creo que quizás al Partido Popular se le puede criticar muchas cosas, y yo soy el primero que realmente pienso muchas de las medidas y no comparto. Pero también quizá lo que está tratando de evitar es que esta quiebra prácticamente declarada que tiene España se haga oficial y pueda sobrevivir. Solo un brevísimo matiz. Sí, así es. Breve, Solo un brevísimo, nos vamos brevísimo. con otra cosa, y don Domingo tiene que decir también algo que lo voy a Yo creo que el síntoma, o a lo mejor se convierte en diagnóstico, es que ni los españoles podemos confiar en nuestros políticos, ni los políticos pueden confiar en los españoles, ni los españoles podemos confiar en los españoles. Ese problema, que parece muy sencillo y parece muy naif, yo creo que explica muchísimas cosas de lo que están ocurriendo en España. Javier, eso no es naif, que va a ser naif, eso es una catástrofe, es terrible. Don Domingo, pero muy brevemente, pero breve, de es verdad. Que me dio usted la pista cuando hablaba de Krugman y de Keynes. Estamos, en realidad, al margen de estas disquisiciones muy interesantes, filosóficas, entre la inflación y la recesión. Y entre una y otra son dos males a los que hay que aferrarse. Me recuerda, ya que estábamos hablando de Grecia, en la mitología de Ulises, que tanto le gusta a don Francisco, cuando este intentaba volver a Ítaca, se encuentra que tiene el paso muy estrecho y que está por un lado Escila, que es un monstruo que va a devorar con cola de pez y que si se acerca lo devora, o una roca que era Caritis, que también puede, si se acerca del otro lado, a embarrancar. Pues, y cuando Ulises quería volver a Ítaca. Pues bien, nos encontramos aquí, el gran dilema es qué hacer. ¿Estamos en recesión o podemos llegar a una inflación? Bien, pues lo dejamos aquí. Sí, solo decir que para un liberal la inflación es un robo. Pues hay recesión. Bien, qué bien, me encanta que los contertulios conozcan a los clásicos, y veo que sí, que se ha leído bien a Homero. Schliemann lo hubiera contratado, pidió como condición que tuviera la mujer con la que se iba a casar, que supiera griego, porque quería descubrir Troya y lo descubrió. A la moderadora para que me permita hacerle un test a todos ustedes. Ahora. Muy breve, no, cuando usted quiera. ¿Pero público o...? No, pública, en directo, en vivo y en directo. Un test a todos ustedes, incluida la moderadora. Bueno, yo no me atrevo. Vamos con la 2 y luego al final lo hacemos, ¿vale? Al final, cuando no esté yo. Bueno, porque igual es así como muy comprometido, es que ¿no? Además no dice ni de qué va a ser el ni test. de qué va a ser, claro. No nos permites ni preparar hay que el darle test. emoción a esto. Yo le acepto el reto. No, es que don Javier ve Sálvame, entonces quiere darle una nota. Bien, vamos con el tema de la fusión de ayuntamientos. Lo que empezó en Galicia con los ayuntamientos de Oza y Cesuras va a tener que hacerse con el resto de los ayuntamientos de España. Hay como unos 6.800 municipios que no pasan de los 5.000 habitantes. Bien, esto es para pues cambiar un poco el modelo territorial, que es insostenible, para ahorrar, claro. Don Francisco. La fusión que se pretende, que yo creo que es
teóricamente es lo bueno, ¿no? La fusión de eliminación de municipios. Luego llevarla a la práctica va a ser francamente complicado. Don Javier ya se empieza a reír, me imagino que sabe por dónde voy. Porque decirle al pueblo... Qué bien hoy muy rebelde, don Javier. Como debe ser. Claro, claro. Viendo las rivalidades, municipios, los cargos, los chiringuitos, la defensa de cada alcaldito, de su coche oficial, de su secretario, de todo el entramado, lo veo francamente difícil. Leí un artículo hace poquito, creo que era en el Confidencial Digital, que hablaba que quizá lo más sensato sería volver o ajustarnos a la ley de régimen la ley que regula todo el tema del régimen local, vamos, de los ayuntamientos, y que se ciñeran los ayuntamientos a las 8 competencias que marca la ley y ni una más, que sería una cosa interesante también. Sí, en lugar de fusionar, que también es, yo creo que es necesario, pero que yo creo que tiene un coste político altísimo, y de eso, por ejemplo, puede depender mucho la propia campaña electoral gallega, si quieren también lo podríamos hablar. Quizá el ceñir los ayuntamientos a las competencias que le marca estrictamente la ley sería francamente interesante, y es una cosa que ya circula en los mentideros de Moncloa, porque se le critica al señor de Guindos que tiene una visión muy macro de la sociedad, muy teórica, y cuando dice si fusionamos todo lo que sea por debajo de 5.000 habitantes, que es prácticamente el 80% de los municipios españoles, pero luego traslade eso a los partidos, traslade eso a los ayuntamientos y métalos usted en cintura, va a ser francamente difícil. Sin embargo, a lo mejor limitar las competencias estrictas estaría bien, y dejar las que no son del ayuntamiento, que no las ejerce el ayuntamiento, que bien sean competencia autonómica o bien competencia del Estado. Sí, quizás sería más inteligente empezar por ahí. Esa fusión de 5.000 vecinos, hay 199 ayuntamientos que tienen menos de 5.000 vecinos, y si finalmente se establece a nivel nacional esa referencia, en total el 60% del mapa local gallego se vería afectado, ¿no? Quizá pues, provincias muy afectadas, por ejemplo, como la de Orense, porque en Orense 82 de sus 92 municipios tienen menos de 5.000 vecinos, si no me corrige la moderadora, y Lugo también, porque tiene 54 ayuntamientos en esas condiciones, de 67. También en La Coruña habría que buscar al 40% de sus 94 municipios. Quizá yo creo que esto debería de hacerse con un nivel más amplio, incluso con directrices de la propia Unión Europea, más allá de la fusión, con la reestructuración del aparato administrativo. Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que podemos estar de nuevo orgullosos de la propuesta de Galicia, que está siendo un marco de referencia, liderando precisamente un debate que más pronto que tarde tiene que plantearse a nivel generalizado, porque es cierto que al margen de otros condicionales desde el punto de vista económico y para dotar de mejores servicios a la ciudadanía, se impone una reestructuración de la organización administrativa local a nivel europeo. Sí, totalmente es así. Yo creo que ahora mismo tenemos en España demasiados ayuntamientos, demasiados políticos, pero es que yo el problema lo veo bastante complicado, porque nos vamos a encontrar con la oposición vecinal. Es decir, cuando a alguien le digan que ya su ayuntamiento no está en la plaza del pueblo, sino que va a estar a 20 kilómetros, y en Galicia eso se va a producir muchas veces, va a haber mucha oposición por parte de los vecinos, incluso de los propios partidos. Pues se puede hacer una idea general, pero cuando se va al partido de base, cuando se va a la corporación local, nadie va a querer dejar de ser alcalde ni concejal. Por tanto, lo veo complicado. Evidentemente hay que racionalizarlo. Quizás no hay que ser tan drásticos en acabar, digamos, con tantos municipios, sino como en la gestión de servicios y ver qué competencias tiene que asumir y establecer también que en determinadas materias tengan que actuar conjuntamente como corporaciones, es decir, casos de una piscina, no sé, cosas que pues, se hacen entre varios, es decir, determinadas competencias que se hagan entre 3 o 4 municipios para ahorrar gastos. Yo creo que eso puede ayudar un poco a la gestión, pero que hay que racionalizar el mapa político en España es ahora mismo necesario, es decir, en un país que está en esta crisis, en esta necesidad de dinero, el gasto de mantener a tanto político no nos lo podemos permitir. Yo creo que hay que ir a empezar con los ayuntamientos, no sé si de manera tan drástica, seguir con las diputaciones, gasto autonómico y si se apura también estatal. Es decir, hay que empezar a racionalizar el gasto ya. Hay que ver cómo hacemos esa pedagogía que llegue al ciudadano y compensar, sobre todo en el tema de los ayuntamientos, que es lo más pequeño, que es lo más cercano, pues de alguna manera racionalizar ese componente emocional, ¿no? De mi pueblo, mi ayuntamiento, mi plaza, mi concello. Don Javier. O sea, yo quisiera que entendiésemos de una vez todos los españoles y desde luego fundamentalmente nuestros políticos o aquellas personas que quieren dedicarse a la política, que una cosa es estar en un gobierno y otra cosa es gobernar. Y
Y cuando hablamos cuando hablábamos antes de algo tan teórico como la diferencia que había entre la mentalidad calvinista y la mentalidad judeocristiana del sur, pues la diferencia está en que los calvinistas gobiernan. Cuando ven que una cosa está clara, gobiernan. Y, por ejemplo, en Alemania hicieron una criba municipal brutal. Y por supuesto, aquí aún hablamos de coste político. Evidentemente en Alemania tuvo un coste político, pero lo asumieron los políticos de ese momento. En Gran Bretaña la criba municipal fue radical, y lo hicieron. Aquí estaremos 10 años o 15 años hablando de tenemos que hacer la fusión municipal y la reorganización administrativa. Es que en España no se gobierna. Es tremendo, o sea es que en España no se gobierna. Hay que ser pragmáticos, hay que hacerlo, hay que asumir ese coste. Es que si el señor Rajoy, por ejemplo, o el que venga después, no acepta que viene a inmolarse políticamente, a gobernar 4 años para que le demos una patada en el culo y se vaya a su casa, si no lo admite, este país nunca cambiará. Y aquí hablamos de problemas estructurales tan brutales como el del paro, y tenemos instituciones tan absolutamente arcaicas como unos sindicatos que siguen practicando la razón de la fuerza en vez de la fuerza de la razón, una patronal que sigue practicando la mendicidad en los entes públicos, y unos políticos que están todo el día de rodillas ante los ciudadanos cuando hay elecciones para que les voten. Es que no podemos seguir así. No podemos seguir así. Tiene toda la razón. La verdad es que sí, hay que gobernar. Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos es muy claro, porque aquí se nos dio el mensaje de, bueno, los que vengan a fusionarse, les ayudaremos. Yo estoy con don Javier, no, tiene que hacerlo usted, es decir, tiene que gobernar y tomar la determinación. Pero yo, por decir una cosita muy rápida sobre las competencias, en teoría, con la ley en la mano, los municipios tendrían que prestar servicios como recogida de basuras, limpieza viaria, alumbrado, agua potable, alcantarillado, cementerios, pavimentación y control de bebidas y alimentos. Punto. ¿Cuántas competencias a mayores ejerce un ayuntamiento? No, tú fíjese que ahora lo último está de actualidad con el tema de Villagarcía, se han dedicado a copiar literalmente las mismas ordenanzas, vulnerando además derechos constitucionales de reunión, de libertad de circulación, etcétera, y se han dedicado cada uno, pues, y mire, y los niños de 10 años aquí no pueden usar el patinete, en el otro sitio, etcétera, llevando a cabo normativas, primero, que aparte de que sean contrarias a la Constitución, que eso parece ser que es lo de menos para ellos, resulta que son absolutamente innecesarias, porque como usted sabe, bueno, hay 2 juristas aquí que lo saben los dos, desde 1889 el Código Civil establece que el que causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado, que ese es uno de los principios de las máximas que Ulpiano consideraba como esenciales en la regulación de la vida social de la comunidad. Pues ahora los ayuntamientos lo saben perfectamente, se dedican a establecer multitud de ordenanzas con un afán intervencionista al margen del texto legal y de manera innecesaria. Es a eso a lo que se dedican. Sí, muy bien. En ese caso no hay ni niño ni patinete, ¿no? Vamos con otro tema, que a mí esto me parece tremendo y se lo voy a leer. De los 53.000 millones que prestó la CAM, solo 1.000 fueron destinados al sector industrial. El resto fueron destinados al ladrillo, a los propios consejeros o a favores políticos. El FROP pedirá penas de cárcel para los consejeros de la CAM por el expolio de la entidad y administración desleal. Pues está muy bien, sinceramente. No, es que creo que hay que empezar a exigir responsabilidades. Es decir, las cajas de ahorro, que evidentemente tenían un componente estatal, en el donde los poderes políticos tenían mucho poder, con la excusa de hacer una labor social, han tenido unas políticas, en muchos casos, muy peligrosas, de favorecer a determinado partido político, dando préstamos sin ninguna garantía que después se condonaban, es decir, no se cobraban, y ese dinero, evidentemente, ha ido en detrimento de todos los demás, y ahora ha ocurrido que esa pésima gestión ha dado lugar a la quiebra o a la situación que está esta caja, y evidentemente los gestores que manejaban ese dinero tienen que tener responsabilidad, y si la hay, yo espero
que realmente estos hechos se denuncien y que después se llegue hasta el fondo, y si alguien tiene que ser condenado, que sea condenado. Sí, sí, se pide cárcel. Es que efectivamente, si no me equivoco, el Código Penal de 1995 cualifica y tipifica un delito, que es el de la administración fraudulenta, que contempla con una serie de penas entre 6 meses y 4 años de cárcel, o multas de hasta el triple de los beneficios obtenidos. Mire, ¿y cuánta gente está en la cárcel? A mí que estén en la cárcel o no, pues tampoco se crea que me satisface mucho. A mí lo que me interesa especialmente es que devuelvan el dinero, sea en vía penal o sea como consecuencia de la responsabilidad civil, como consecuencia de esa gestión absolutamente fraudulenta. Y hay evidentemente un delito que creo que presuntamente se pudo haber cometido, estamos aquí en presencia de un fiscal, que es el de administración desleal, que parece ser que se está pretendiendo imputar a todos los antiguos miembros del Consejo de Administración de la CAN, ¿no? Lo que pasa es que detrás de todo esto, la frase es muy manida, pero es verdad, las cajas de ahorro al final ni eran cajas ni eran de ahorro, es decir, el problema es un problema de configuración. Como bien dice don Luis, el tremendo poder, no solamente de los políticos, sino de los sindicatos en las cajas de ahorro, era una cosa absolutamente arcaica, es decir, si funcionamos como un banco, debemos ser un banco, y si funcionamos como una caja, una caja. Entonces, no se seguían criterios de mercado y pasaba esto, que se daban créditos a partidos o a particulares, como pasa en la CAM, escandalosos, para según qué favores políticos, entre otras cosas fomentar el ladrillazo y obras absolutamente surrealistas financiadas por una iniciativa política y no económica. Entonces, el administrador del FROP es mucho más, lo dice mucho peor, es decir, usted dice a favores políticos, pero usted, mire, de ellos 1.000 solo tuvieron, de esos 1.000 millones, solo 1.000 millones como destino el ámbito industrial. El resto, usted muy bien lo dice, favores políticos. ¿Y sabe para quién? Una parte muy importante, para los propios consejeros. Claro. La sombra. Claro. Pues a ver si poder limitado se puede estudiar este tema. Pues está más que estudiado, y aparte nosotros nos opusimos en su día ya a la ley de cajas de Galicia cuando fue, porque entendemos que no tiene sentido una entidad pública financiera. Nosotros no defendemos, como puede defender el Bloque en Galicia, una banca pública, sino todo lo contrario. Que el origen de todos los males está en eso, que un banco es una entidad financiera privada que tiene que tener un beneficio y se tiene que regir por las normas del mercado. Financio algo si me parece interesante, si puedo recuperar el dinero a unos intereses X, y lo financio. Y las cajas no seguían ese criterio, seguían criterios exclusivamente políticos, y así han acabado. Bien, pero sí es cierto que el Centro de Estudios Públicos Poder Limitado debe tener más presencia social, En ello estamos. Debe tener más presencia social. Yo respeto mucho las tesis, en este caso de don Luis, que es fiscal, porque evidentemente ve el objetivo y va por él. Pero con toda franqueza, señor fiscal, con toda franqueza, y incluyendo eso a todo el ámbito de lo que es el sistema político, el sistema judicial, hombre, es que si tiramos de la manta, verdad de la manta, investigamos de verdad, instruimos de verdad y entramos en todas las minucias de lo que ha acontecido en torno a las entidades financieras, es que aquí lo difícil sería contar los que están en la cárcel, lo fácil sería los que estarían fuera. Aproveche que tiene aquí ya nada menos que... Perdón un momento, déjeme acabar. Porque, hablemos claro, una de las grandes fuentes de financiación de los partidos políticos en España han sido precisamente los negocios del ladrillo. Esto era un círculo vicioso. O sea, los políticos miraban para el otro lado, no regulaban a las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros hacían negocios con las empresas del ladrillo, con comisiones incluidas. Parte de las comisiones iba a los partidos políticos, parte de las comisiones iba a cargos públicos, municipales, provinciales, autonómicos, estatales. Presuntamente. Y así. No, ni presuntamente ni nada, porque no ha dado ningún nombre. Óigame, si tiene datos, tiene que ir a la fiscalía. Yo creo que hay que ir ya al juzgado de guardia a hacer la denuncia. Pero es que nos vamos ahora con don Javier. No, pero es que, don Luis, Poder limitado tiene que tomar medidas. Yo creo en la Fiscalía de Oficio. Don Javier, pero... Y creo que tienen mucho trabajo ustedes. Pero es que, don Javier, estamos de acuerdo, y aunque sea por alusiones, porque parece que discrepamos, pero en absoluto. Parto de que hay mucho que investigar en España, y si queremos que este país, digamos, supere hasta la crisis, se puede ir adelante, entre otras cosas, habrá que exigir un comportamiento honesto, algo que parece odio, pero que a veces lo ponemos en duda, a los políticos y a los que nos gobiernan, o a los gestores de entidades bancarias. Partiendo de quien lo hace, pero lo que creo que tenemos que intentar es... Hay una consecuencia práctica... Termine, déjame terminar. Lo que tenemos que intentar es que hasta ahora ha parecido que todo vale.
se puede uno corromper y no ocurre absolutamente nada. Pues yo creo que hay que creer en la justicia, primero para dignificar la justicia en nuestro Estado social y democrático de derecho, y todos los comportamientos que se sepan hay que enjuiciarlos, los que sean, aunque nos carguemos más de trabajo. Y si eso supone que a 1, 50 o 500 personas las que sean son condenadas, pues si han cometido un delito de esta gravedad, que además ha afectado al dinero de todos los españoles, tiene que cumplir la condena. Yo que estoy en la justicia, perdonad por personalizar, es en lo que creo. Quien comete un delito, y de estos además que pienso que son muy graves, tenemos que averiguarlo, instruirlo y si tenemos pruebas, acusar a una persona. Veremos cuántos casos se descubren. Una pregunta, señor fiscal. Las que quiera. Muy rápida, muy rápida. Que conste que no está aquí como fiscal la tertulia. No, pero yo quiero hacérsela porque puedo Pero responder con pero es conocimiento de el test causa. famoso, forma parte del test. No, eso vendrá después. Pero usted imagínese que yo soy un funcionario, un trabajador de una institución financiera y que le estoy colocando a un individuo que baja de vitidubino de abajo o de arriba, baja para introducir sus ahorros en mi caja y yo, en complicidad con mis jefes o por miedo a lo que me puedan hacer, le estoy engañando, por ejemplo, con el tema de las preferencias. Pues, ¿qué pasa desde el punto de vista judicial? En este tema igual tengo que abstenerme porque ¿Qué responsabilidad tiene? Claro. Es que en este tema dejemos que se está enjuiciando y dejemos que se valore por los tribunales. Pero no hablo del máximo responsable de la entidad, hablo del funcionario. Bueno, pero eso se creará usted, sí, contra la denuncia. ¿Qué ha pasado con Bankia? El tema de las preferentes es un tema interesantísimo que el próximo día seguramente lo volvemos a traer. Sí. Bankia ha dimitido... Ha presentado la dimisión su presidente, Rato. don Rodrigo Rato, presentando además a su vez a una persona como en su sustitución, pero evidentemente todo viene motivado, porque fue en el mismo día de hoy, por ese anuncio no todavía confirmado de que el próximo viernes el Consejo de Ministros va a tener que inyectar una cantidad ciertamente importante de 7.000 millones de dinero público que se había dicho que no, para el saneamiento de esta entidad. Y presenta Rodrigo Rato como candidato a su sustitución a José Ignacio Goiro Gozari. Pero en todo caso, fíjese, evidentemente todo ello tiene como consecuencia de que a raíz de este anuncio Bankia ha caído en bolsa y un poco don Javier apuntaba, porque al margen de estas grandes cifras y de estos grandes representantes que al final terminan todos ellos blindados en cuanto a sus compensaciones, los bonos, etcétera, es que ha caído en bolsa de una manera considerable, en un porcentaje en el entorno del 4%, en el mismo día y al poco tiempo de anunciarse. Bueno, pues realmente eso viene concatenado también con que ya el Partido Socialista de Galicia ha pedido el mismo trato para Nova Galicia que para Bankia respecto de la inyección de dinero. Pero fíjese, sí, un tema que también es muy interesante respecto del informe que había hecho el FROC de la CAN, porque en la medida en la que se lleve a cabo o se materialice esa desviación o ese tipo fraudulento, podría quedar exento, y eso está también aquí muy pendiente en Nova Galicia Banca, de los pagos a los directivos, de las prejubilaciones y de las retribuciones, porque podrían determinarse su nulidad al haber incidido en dolo en su ratificación. Así es. Sí. Pero eso es, digamos, el chocolate del oro. Es decir, pero son muchos loros y muchos chocolates. Sí, pero lo gordo de las cajas, como todos sabemos, es el absoluto agujero que le ha hecho el tema del ladrillo en general, ¿no? Pero volviendo al tema de la CAM y de Bankia, aquí nuevamente nos anuncian que va a haber dinero público para rescatar una entidad financiera. Yo siempre me hago la misma pregunta. Yo creo que el Estado, la única obligación que tiene es garantizar los depósitos a las personas. Entonces, si una entidad de este calibre está quebrada, pues debe quebrar y debe caer, y el Estado garantizar los depósitos o los derechos adquiridos a la gente que ha metido el dinero ahí.
Y fuera de eso, depurar responsabilidades penales o civiles. Pero constantemente estamos mandando el mensaje contrario, que es, no se preocupe usted que en última instancia el dinero de Juan Pueblo está ahí para rescatarle. Hablamos de cantidades que además son asombrosamente coincidentes. 7.000 millones es lo que se gasta el Estado, por ejemplo, en gastos de formación para los sindicatos, patronal y demás. Y es infinitamente más de lo que nos han intentado recaudar por impuestos de IRPF. Entonces la gente eso no lo acaba de comprender. Los rescates a la banca además lanzan un mensaje absolutamente distorsionador del mercado. Porque el mercado lo que está deseando es saber cuáles están bien, cuáles están mal y en cuáles invertir y en cuáles no. Y si el Estado está tapando todas estas negligencias con dinero público, pues no lo haremos nunca. Yo soy partidario de que... Bankia es una de las más grandes de España. Pero Don bueno, Francisco, y Maxime, ha habido bancos más grandes que han quebrado. pero lo anuncia Mariano Rajoy, Máxime, cuando en campaña dijo que no habría dinero para los bancos. Sí, eso es cierto. O sea que es... Eso es cierto. Pero bueno, yo no sé los números, como no sé las cifras realmente, no me aventuro. Es la gran Bueno, entidad que estaba en nombre de todos, que está ahora en una situación muy difícil, y ya no sé si se va a crear, aunque se sigue negando, lo que se dice ese banco malo, que vamos a pagar todos los españoles, claro, quedándonos con los activos tóxicos de los bancos para que ellos se regeneren y van a tener beneficios. Es que Rajoy ha dicho hoy en la entrevista que le hizo Herrera que no es muy partidario de la creación del banco malo. Bueno, don Javier. Tampoco es bien impuesto. No, poco más tengo que decir, porque respecto al tema de la... Y tenemos que volver atrás porque me salté uno de los temas. Respecto al tema de la banca, evidentemente, les podrá parecer mejor o peor a los dirigentes, a los trabajadores, a los funcionarios, pero la verdad es que llevan muchas décadas haciendo auténticas barbaridades. El señor Rato, por ejemplo, ha sido vicepresidente económico de este país. Tenía responsabilidades reguladoras en este país. Acabaron considerándolo prácticamente un héroe económico. Pero todo esto que está ocurriendo es consecuencia no solo de las políticas del PSOE, sino también de las políticas del PP. Nos guste reconocerlo o no. No ha habido valor para mantener una regulación sobre las entidades financieras españolas. Existe, pero no lo ha habido. Ni lo ha habido en Europa siquiera, pero vamos. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que es otro de los grandes culpables de esta situación. Por supuesto. Es que claro que hay un órgano gestor, pero no se salva a nadie. Pero no ha trabajado. No se salva a nadie. Claro. Bien, pues continuaremos abundando en esto, como decimos siempre, con los temas importantes. Que me había saltado algo, teníamos que acabar el tema fusión de ayuntamientos para entrar con el tema autonómico una vez más, que es un tema recurrente semana tras semana. Mientras analistas nacionales e internacionales están seguros, dicen que uno de los problemas grandes que tiene España es el de las autonomías, la configuración autonómica. Dolores Cospedal ha dicho este fin de semana que las autonomías tienen que formar parte de la solución. Esta opinión coincide curiosamente con la opinión del señor Griñán, que también lo dijo después de la investidura. A mí me llama la atención este dato que tengo, que hay que poner a disposición 30.000 millones de euros, 30.000 millones de euros también de dinero público para determinadas autonomías, bueno, pues para salvarlas, que no entre en suspensión de pagos. Esto es así, ¿no? Otra vez es un porque es para echar a correr. Otra vez un incentivo. 30.000 millones. Es un incentivo negativo, otro más de los que hay aquí. Cuando hablaba don Luis de la crisis de valores o moral, principalmente está en eso. Aquí, en vez de castigar, entre comillas, es decir, pero hacer lo normal, ¿no? Si lo haces mal, si una persona gestiona una empresa y la gestiona mal, lo lógico es que se le cambie y que no se le dé ayudas constantemente para que siga. Y aquí el incentivo es absolutamente perverso. Y voy a decir una cosa que le oí a don Javier en esta tertulia y me quedo con ella. Yo soy un firme partidario de reducir al mínimo, si no cambiarlo de arriba abajo, el régimen de las autonomías. Pero si no se puede hacer eso, que entiendo que no se puede acometer a corto plazo, sí me gustaría que se recuperasen una cosa fundamental. Las autonomías son parte del Estado, son parte de la nación española, son organismos que nacen, su legitimidad nace de la Constitución y de la nación española. Entonces, o bien nos lo cargamos de un plumazo, o bien vamos a focalizar cuál es el problema. No podemos permitirnos 17 estaditos en España, con 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo y demás. No, tiene que quedar meridianamente claro que una comunidad autónoma es una parte inescindible de la nación española. Y por citar la Constitución en el artículo 2, ¿en qué nos basamos? En la unidad, en la diversidad y en la solidaridad, pero siempre con la perspectiva de la unidad. Y tenemos que empezar a recuperar ese tipo de mensajes, pues somos una nación y a partir de ahí tendremos que ver si remamos todos juntos o no. No puede ser que cada comunidad autónoma esté remando y creando su propia casta, sus propios funcionarios, que recuerdo que el mayor porcentaje de funcionariado español está en las comunidades autónomas, de chiringuitos, de despilfarro, de justificar diferencias para así tener una porción más del presupuesto. Hay que darle la vuelta a ese mensaje. No son para justificar diferencias, son para gestionar mejor una nación que es España. Vamos a oír las palabras de la señora de Cospedal.
general. Y si las comunidades autónomas cumplimos con la austeridad y con el déficit, España cumplirá y los inversores volverán a confiar en España, y es lo que tenemos que hacer. Y desde Extremadura, desde Castilla-La Mancha, desde Madrid o desde Valencia, tenemos que ser cooperantes necesarios en sacar a España de la crisis. Y lo vamos a conseguir, y lo vamos a conseguir. Por lo menos ahora tenemos un Gobierno de España que nos ayuda, que no es poco. Y las comunidades autónomas, en contra de lo que dicen algunos, no son el problema. Las comunidades autónomas tenemos que ser parte de la solución, que es bien distinto, que es bien distinto. ¿Y el Estado tiene que ejercer sus competencias? Claro que sí. Y las comunidades autónomas tenemos que ejercer las nuestras. Y yo le doy la bienvenida a esa medida que ha aprobado el Gobierno ayer, de recuperar las facultades sancionadoras en materia de aguas, porque es verdad que el agua es un bien de todos. Bueno, menos mal que aquí no decimos todo lo que se nos ocurre. Bueno, a mí se me ocurre así de salida que María Cospedal lo tiene muy crudo en la política española y se va a hacer fuerte en su plaza autonómica, por eso... ¿Que se va a hacer fuerte? No le va a quedar más remedio. Pero es que no quiere. No, pero no le va a quedar más remedio. Pues no quiere, su plaza autonómica no quiere, no aparece por allí, es lo que dicen los manchegos. Pero por eso está defendiendo las autonomías. En ese aspecto coincide con Griñán porque tampoco le queda, le queda prácticamente otra cosa, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Porque ahí coinciden los dos partidos. Claro, yo quería ir a un ejemplo práctico que está ocurriendo en Galicia justamente hoy y que a mí, sinceramente, me produce sonrojo. Porque el señor Benigno López ha metido la pata radicalmente. Como tal personaje ha metido la pata y se merece que lo manden a su casa y deje de ser valedor do povo. Ahora, un parlamento, o sea, una casa tan sagrada como un parlamento en el que se representa los intereses de los gallegos, una oposición no puede presentarse con la osadía y la caradura de pedir que la dimisión de un valedor y no pedir la eliminación de esa institución que, aunque el señor fiscal no coincida conmigo, no sirve absolutamente para nada. Ninguna institución que no tenga capacidad vinculante sirve para nada. Por consiguiente, que se vaya con el coche oficial, con las 3 vicesecretarías, tenía 3, una dimitió. No, que dimitió, solo eran 2. Ahora quedan 2. Y con todo el personal a su casa. Hay que eliminar gastos superfluos. Y eso es lo que tiene que defender la oposición bipartita en el Parlamento y no esas chorradas de hay que pedir la cabeza de Benigno López. Para que venga otra cabeza. No, me llamó la atención, digo, bueno, pero efectivamente, pero ¿por qué no piden que se suprima esto? Que hay que, lo que usted dice. Es que yo incluso, si me voy a... Señor fiscal, no diga que no tiene éxito en la tertulia, está continuamente siendo... Es la novedad, meterse con el nuevo y se agradece, pero estoy dispuesto a... Es lo que se llama el pulpo, Para una vez que un pobre contribuyente se puede meter con un fiscal, me déjeme está aprovechando. Yo haría lo mismo, así que hay que aprovecharse y sin piedad. Otro día traiga un inspector de Hacienda. Bueno, pues yo primero, con don Javier, incluso para discrepar solamente un poquillo, yo creo que Dolores de Cospedal, pienso que ya tiene muy claro que quiere volver a la política nacional, igual con un alto cargo. Y creo que incluso cuando defiende la política autonómica, creo que está muy alejado de lo que puede defender Griñán. Quizás trata de defender una política autonómica solidaria, porque aquí ya vamos a entrar en el punto de acuerdo. Hablaba del concepto plaza. El problema es que las autonomías, en vez de, digamos, de formar parte de la gestión y de la solidaridad que habla la Constitución, han hecho justamente lo contrario. Han buscado su propio beneficio y muchas veces incluso ir contra la marca España. Tenemos el caso del País Vasco, que hablan de que la marca euskera nada tiene que ver con la España. Es decir, incluso parece que quieren que vaya mal España. Después las autonomías... ¿Y por qué no ha visto usted el chándal que han puesto los Pero es que se han puesto a gastar, y ahí estamos de acuerdo. Una autonomía es que hay que regular las competencias. No puede crear
embajadas como han hecho la mayoría de las autonomías que nos cuesta de nuestro dinero. No pueden hacer políticas lingüísticas simplemente por buscar la diferencia y que cuando no hay dinero, en vez de buscar atención social o crear empleo, no hay ningún recorte en políticas lingüísticas y sí en sanidad como están haciendo algunas autonomías. Lo del defensor del pueblo o valedor do povo en Galicia, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que es necesario, en eso discrepo, pero tenemos un defensor del pueblo a nivel estatal. ¿Para qué nos hace tener valedor del pueblo en Galicia? O el defensor del pueblo. En Castilla-La Mancha justamente no. En Castilla-La Mancha justamente se eliminó y sus funciones las asume el defensor del pueblo. Pero concatenando, y si me permite un segundo... Lo eliminó y llenó la televisión de... Bueno, vale, bien, ya sabía yo que usted tenía alguna... Pero es que es cierto que infló. Pero bueno, que se podía decir, porque no hay que olvidar que es una institución que está recogida en el estatuto, que remite a una ley en su desarrollo. Esa ley se puede modificar y se puede reducir o suprimir, porque aunque sí que es cierto que en el contenido de lo que él ha dicho, yo he visto tanto la reproducción literal de sus palabras como la explicación, me pareció extraño porque él evidentemente hace una reflexión ajena al cargo al que él representa, hablando de la supresión o de la ley de dependencia por falta de dotación presupuestaria, que posiblemente sea una reflexión en la que cualquiera con sentido común esté de acuerdo. Pero él no lo puede decir, claro. Porque yo justamente he intervenido en muchos lugares y ha sido además titular periodístico, justamente lo contrario, y él que es especialista en contencioso administrativo, lo sabe mejor que yo, y es que las familias de los dependientes tienen la legitimación activa para reclamar a la administración pública justamente por falta de ayudas que le han prometido con la ley de dependencia. En casos, doña Magdalena, sangrantes, que muchos de los que nos están viendo lo conocen perfectamente, en que las ayudas llegaron justamente cuando ya no eran necesarias porque el paciente había fallecido. Sí. Pero si me permite... Pero estamos mezclando como dos cosas. Sí, pero respecto del tema autonómico, mire, este libro publicado en el 2009 en la Universidad Rey Juan Carlos, en la editorial Dickinson, en donde tuve el honor de participar en el grupo por don Manuel Fraga, lleva por título El Estado Autonómico. En 1994 se presentaron aquí los tomos de la Administración Única intentando racionalizar el funcionamiento de la Administración. Y un poco lo que decía doña Dolores de Cospedal, las administraciones públicas autonómicas tienen que ser parte de la solución del problema. Bien, pero de momento parece que no. Insisto, hay que ir al problema de fondo, que no se dice, no sé si porque no es políticamente... Fui muy breve porque... No digo por ustedes, pero es que no debemos ser tan políticamente correctos en general, la casta política, no. Si esto se soluciona, si reconfiguramos el modelo de Estado de las autonomías y defendemos de una santa vez que esto es una nación que se llama España y lo demás tenemos que remar en esa misma dirección y no hacer 17, es que se está legislando para la diferencia. De educación que solo tiene contenido puramente económico, de racionalizar el déficit, y ya hay autonomías por motivos puramente demagógicos, políticos, populistas, como por ejemplo el País Vasco y Andalucía, que no lo quieren aplicar. Y cuando solo tiene un puro contenido de racionalizar, de dar un mensaje a nuestros socios europeos, a los que nos han prestado el dinero, de que este es un país en la que todos remamos en las mismas dirección de intentar asumir el gasto innecesario y excesivo y reducirlo. Sí, pero es la tónica general de las autonomías gobernadas por los socialistas. Ustedes como llegamos siempre al mismo... Esto realmente es la pescadilla que se muerde la cola, porque al final el gran problema de cualquiera de los aspectos que toquemos de este país se reduce a que en este país no se gobierna, por el complejo histórico que tenemos de toda la etapa del franquismo, de la guerra civil, de las diferencias que había entre zonas de España, y entonces aquí no se gobierna, aquí se pacta, se negocia, se cede, pero no se gobierna. En España solo gobiernan los nacionalistas. Entonces, el gran problema, que tienen el mensaje claro. Aquí ya han gobernado los nacionalistas, por eso. En Cataluña también, y ¿qué quiere usted que le diga? Sin comentarios. Por eso. Sí. Bien, vamos con un tema también abierto, como todos los importantes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tuvo para nosotros unas esperanzadoras palabras. En Galicia no habrá que pagar por los servicios no sanitarios en los hospitales, a pesar de que del gasto previsto hay que recortar 69 millones de euros como consecuencia de los recortes del Gobierno. Oímos al presidente de la Xunta.
non necesitamos pedirlle aos galegos que nos axuden para a comida, a pernocta, a hostelería dos hospitais do Servicio Galego de Saúde, e por eso non llo vamos a pedir, porque fixemos os deberes durante moito tempo e porque entre todos conseguimos facer unha comunidade autónoma solvente, que necesita rebaixar a súa liquidación de gastos en 69 millóns de euros con respecto á liquidación do pasado exercicio. E somos a comunidade autónoma xunto con Madrid que menos necesidade ten de axuste de reequilibrio. Por lo tanto, non vamos a pedir ningunha axuda aos galegos para financiar o seu xantar e a súa hostelería nos hospitais do Servicio Galego de Saúde. Se estuveramos noutra situación, pois o mellor teríamos que plantexarlo. Neste momento xa lle digo que cos datos que temos presupuestarios, Galicia pode resistir cumplindo os seus criterios de equilibrio presupuestario e de déficit público sin necesidade de pedir axuda aos usuarios da sanidade pública para pagar outras cousas que outras comunidades autónomas están plantexando. Aquí estamos falando de construir hospitais, non de pechalos. E aquí estamos falando de construir centros de saúde, non de pechar os que temos. E, por lo tanto, estamos nunha situación distinta que creo que ben vale a pena, por lo menos, valorar, porque non é un esforzo do goberno, é un esforzo dos galegos e das galegas destos 3 últimos anos. Bien, hablamos de construir hospitales, no de cerrarlos, como en algunos sitios, como Baleares. Don Francisco, ¿usted está de acuerdo con esta...? ¿Le parece esperanzador o los liberales que piensan que hay que pagar por la hospitalización o no? Es que si vamos a discutir el modelo sanitario probablemente no estemos de acuerdo, pero porque yo soy más partidario de una gestión privada y no le tengo ningún miedo a eso. Pero claro, de acuerdo a lo que hay, vaya. Eso implicaría, claro, porque eso implicaría que nos cobrara menos impuestos y tal. No estamos en esa tesitura. Ir al momento cero. Exactamente, y eso no es el caso. Sí es cierto lo que dice el presidente, Galicia ha sido pionera en el tema sanitario en muchos aspectos, no solamente en este, en muchos otros. Y es cierto que Galicia llega en este sentido con los deberes hechos. El presidente tiene un concepto de sanidad que es el que es y lleva trabajando con una línea clara desde hace varios años para acá. Eso es inevitable. Bueno, pues yo lo saludo. A mí a nadie le gusta que le cobren por servicios que antes no le cobraban. Pues hombre, yo lo saludo. Si realmente es cierto lo que dice, y no tenemos por qué dudar de eso, se ha preparado a conciencia Galicia para que no sea necesario entrar en este tipo de debates. Si en Galicia hablamos de abrir hospitales y no cerrarlos, pues yo lo saludo. El debate de la gestión sanitaria posterior, cuando pase toda esta crisis, pues será otro debate diferente. Pero hombre, todo lo que sea no recortar servicios básicos, en principio me parece positivo. Es una de las cosas que ha podido exportar Galicia, junto con el tema de medicamentos y muchas otras cosas más, y el modelo de austeridad gallego que se está trasplantando directamente al resto del Estado. Sí, por eso Alberto Núñez ha dicho que todas las medidas del gobierno prácticamente se habían puesto en práctica ya porque don Alberto, en Galicia. A menor escala, cuando llegó al gobierno le dejaron también lo que le dejaron y no se vio obligado a practicar esa política de austeridad y la ha hecho francamente bien. Efectivamente, yo creo que aquí lo que hay que exigir es ese rigor para todas las comunidades autónomas, porque fíjese, el decreto de sanidad y de educación, el decreto del pasado viernes, que ya hay algunas comunidades autónomas, y fíjese usted con lo que cae Andalucía, o sea, que tenga Andalucía alguna legitimación, ahora con Izquierda Unida, para decir que no va a cumplir, por ejemplo, en materia de sanidad, porque estamos todos comprometidos en llegar a las comunidades autónomas al déficit del 1,5, porque en el 2013 todos los países, y Hollande no lo negó, estamos comprometidos en el déficit del 3%, y por lo tanto lo que sí es cierto es que lo que hay que exigir al resto de las comunidades autónomas que cumplan, porque si no, lo que nos puede producir como consecuencia es que Madrid o Galicia, que son las que van a la cabeza en cumplir todos esos compromisos de austeridad, pueden resultar que tengan que andar después prestando dinero al resto, que eso sería lo último. A mí me parece hasta triste lo que he escuchado de Feijóo, y no por criticarle a él, que le alabo la gestión que está haciendo, sino que es muy triste que se dé como logro en la sanidad que no van a cobrar la comida a los pacientes. Realmente eso demuestra la pésima gestión que ha habido en muchas comunidades autónomas de la sanidad, que igual es otra de las materias que igual algún día tenía que recuperar el Estado, porque es que cómo se puede llegar de que a un paciente se le cobre la comida. Por tanto, me parece triste. Y también otra cuestión de fondo, valoro su gestión y creo que está siendo buena, pero también hay que andarse con pies de puntilla, y es, en Galicia va a haber elecciones dentro de poco,
Por tanto, igual se dice que no se va a cobrar la comida y que se van a construir hospitales. Pero igual está pensando que esto es positivo para lo que puede ocurrir dentro de 6 meses, un año, que va a haber elecciones. Ay, no seamos tan mal pensados, ¿no? Yo creo que con los políticos hay que siempre pensar si hay un doble sentido por detrás. Bueno, pues nada, lo tendremos, lo apuntaremos en la tablita. Don Javier, déjeme que le diga algo, que el presidente puede estar bien contento con el artículo que usted escribió de Guindos y Soraya presumen de Feijóo, ¿no? Yo si fuese Rajoy, en Periodista Digital, yo si fuese Rajoy estaría encantado de tener un jugador de fútbol en mi equipo que hiciese sus deberes y cumpliese con el déficit. Otra cosa es que yo comparta o no esa tesis. Pero lo que detecto ahí, lo que dice el señor Feijóo y lo que dice después la oposición, es un lenguaje perverso. Es que los españoles han llegado a creerse de verdad que la sanidad es gratuita en España y no es verdad. Es que estamos pagando la sanidad. Es gratuita en el momento del uso. La estamos pagando. No, en el momento del uso sí. Les voy a poner un ejemplo, si es tan amable, a los oyentes para que entiendan esto. Cuando nosotros vamos a un hotel... Así lo revoluciona más todavía, ¿eh? Cuando vamos a un hotel de estos, el paradisíaco, por 300 euros, todo incluido, a todos nos parece... Esto es jauja, esto es maravilloso. Llegas ahí, te parece que es gratis, pero tú has pagado 300 euros. A ti te parece que es gratis. Tú vas con una pulserita y venga, tal y tal. Eso sí, de vez en cuando hay un producto extra. Si un señor a las 8 de la tarde tiene un capricho y quiere tomarse un cubata, pues tiene usted que pagar. O abre el minibar. Y ahora la gran discusión, el gran dilema que existe en España, que es que a mí me parece asombroso, es intentar engañar de un lado y de otro a los españoles de la siguiente forma. Mire usted, lo que va a ocurrir a partir de ahora es que si usted pide un cubata a las 8 de la tarde, nosotros vamos a saber cuál es su capacidad adquisitiva y por el cubata le vamos a cobrar 20 euros si tiene mucha, le vamos a cobrar 15 si tiene menos, le vamos a cobrar 10 si tiene menos y le vamos a cobrar nada si es usted una persona que tiene mucha sed, que no tiene usted mucha capacidad adquisitiva. Eso es la gran discusión dramática, ideológica, profunda de este país en este momento. Pero que ningún español y ningún oyente se crea que la sanidad o la educación o el famoso y dichoso estado de bienestar es gratuito porque lo estamos pagando cada cual con la proporción que le exige la ley según sus ingresos. Nada más. Muy bien, está clarísimo, pero siempre se habla no de copago, sino repago, etcétera, etcétera, y efectivamente no hay nada gratis. Hasta aquí entonces la bitácora de hoy. ¿Quería decir algo? No, ya sabe que yo defiendo que el estado del bienestar más bien es el bienestar del Estado. Bien. Como siempre, genio y figura. Don Francisco, coherencia siempre. Muchísimas gracias. A ustedes. Don Luis, pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme en este programa. Está ya invitado, pero para siempre. Pues, ¿qué tal estuvo a gusto? A gustísimo, la verdad es que me lo he pasado como si llevase meses aquí de contertulia, así que tengo que decirlo que amenazo, entre comillas, con volver. Hombre, por supuesto, y eso, claro que esperamos que vuelva. Don Javier, un placer, muchísimas gracias. ¿Estuvo también a gusto? Encantado, la gloria. Por supuesto. Don Domingo. Muchas gracias y quedamos emplazados para el test. Exactamente. Sí, el próximo día el test. Eso queda en el aire. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Que sean felices.